Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Gracias por estar ya conectados aquí en esta entrevista especial. Siempre la titulamos Esta, Radio Universal, edición especial. Y bueno, esta tarde tenemos el gusto de compartir aquí micrófono en entrevista con un invitado que, claro, yo sé que la mayoría de ustedes, pues no conocen, ¿verdad? La verdad es que pues es un funcionario público que trabaja mucho, pues prácticamente detrás de las cámaras, detrás de los escenarios, pero siempre tratando de hacer que las cosas salgan bien en su departamento. Tengo el gusto, el placer de presentarles a Benjamin Barrett. Él es pues un diseñador, un supervisor de construcción, quien trabaja para el departamento de parques del condado de Pierce, que es donde pues donde se encuentra, ¿verdad?, esta ciudad y las ciudades vecinas, las ciudades en donde probablemente tú nos estás escuchando esta tarde. Así que pues le vamos a dar la bienvenida. I said that I'm welcome Benjamin Barrett, who works for Parks, Pierce County Parks, and you are a construction supervisor, and you are also a designer, right? Is that the correct maybe role or the correct title for you? Yes. Yeah. Well, I was a designer earlier in my career. Now I do more supervision, but thank you. Yeah, I'm happy to be here and excited to talk to you about the projects we're working on. Awesome. Well, thank you. Thank you so much for making the time. Maybe this is not the time that you typically are working, right? but you were very kind to be very flexible, you know, when to take this interview. But it's so important, you know. We're going to share with our audience and the people that are going to be watching this presentation. What's the reason we want to talk with you? Because Pierce County is conducting a survey. Pierce County wants to know what people think about first about this interesting project that it's going, you know. Mm-hmm. It's in process, and this is a project that involves the, let's say, the remodeling, the restructure of a very fun place that has not only significant, but it brings memories to many of us, because I'm sure that many of the audience that right now are maybe in their 30s, in their 40s, I'm sure that they were in that place when they were in their teenager years, mm-hmm. enjoying, right? It was one of their favorite things to places to visit during the summer, right? Absolutely, yeah. Sprinkler Recreation Center, which is where we're working right now on 3 exciting projects, is right on the corner of C Street and Military in Parkland. Mm-hmm. And I know that's a place that a lot of people have grown up and have a lot of memories. We've provided over the years tons of great sports and different activities there. And right now we've got 3 exciting projects going on where we're updating that building and really taking a fresh look at it and wanting to provide new amenities and new activities that people will enjoy today and going forward. So I'm excited to talk about that, and also excited to let people know what's coming, so that what will be there for them to engage with, and different activities and new activities for them to do, and also how they can help us and guide us to pick the right things to build and the right programming to add to that building as we go forward. So these three projects for this place, it's something that you are still like hearing ideas from people of what they would like to see more. I mean, or is that you have to choose between those 3, or those 3 are there? I mean, yeah. How's that working? You don't have to choose; you get them all. Oh, okay. All right. Yeah. Okay. One of them is one that we're asking for more input on, mm-hmm. and 2 of them are already going. So one that is already under construction is we're working on some new team rooms for our ice sheet. So folks that like hockey can go there, and we'll have some new updated team rooms to support the hockey programming, and new locker rooms for kids to use. Another one that we're really excited about is the outdoor improvements project. So we're going to start construction on that
next month, which is right around the corner, March 1st. And that will be in construction for a little bit more than a year. So you'll see some changes going on there. You'll see some construction fences and a lot of activity. But that is going to bring some stuff that we're really excited for people to know about. That project is going to bring 2 new synthetic turf baseball fields with a soccer field in it. So that will be available to the community. We're also going to build our first futsal court. So that will be a full-size hard court futsal court with lights and walls. So we're really excited about bringing that to the neighborhood. And then probably the middle of this project, or the biggest piece, is going to be our first regional-sized spray park. And that will be open to the public during the summer months, completely free. Families can come there with their kids. It's going to be great. There'll be a lot of spray features there, seating. We're going to bring a new regional-sized playground, so a brand new playground, a big playground, and a community event lawn for all kinds of activities, different types of community gatherings and events. And we're going to also redo the parking lot and fix that up so it's safer, so there's more accessible parking spaces and safer routes through it. So we're really excited about this project, and that project is going to bring a ton of new stuff to the public. Those are the first 2. The third one that we're working on is the improvements to the building, and that's the one that we have the survey out for right now, that we're really hoping that people will engage with us. Basically what we're doing is, like the outdoors, we're starting the process of looking at the building and thinking, what are the new activities and what are the new amenities that the local community wants to see in that recreation and community center for them? And so the survey we have out right now, which is at www.sprinklerindoors.com, is a way for people to engage with us and look at that building that we have now and tell us what you'd like to see in that building. What would you use? Because we want to be sure when we update and improve that building that we're building things that the community wants, because we don't want to build improvements that nobody comes to. So Wow. Well, before I jump into translating this, because I know that folks, many of people of our audience, they are still practicing their English, so I don't want them to miss anything. So I'm going to do the best summary in Spanish of everything you said. But before I do that, I'm curious. What's the how big is this land where the Sprinkler Center is? I mean, what's the square footage, and for how big is it? I think Sprinkler, the parcel of Sprinkler is part of a complex, so we call it the Spanaway complex. So Sprinkler itself, I believe, is around 40 acres. Next to it is Breezeman Forest, which is a fantastic natural area with trails in it. If you want to hike and get into nature, it's tucked right into all that development there. Across the street is Lake Spanaway Park, which is another great park on the lake, and then next to it is the Lake Spanaway Golf Course. So Sprinkler is part of a 4-park parcel, or a complex, as we think of it. Okay, about 40 acres. It's a big piece of land. Yeah, Sprinkler's big. No wonder it's gonna have soccer fields and oh wow, yeah. I mean, so aquí va. Querida audiencia, ¿no? La razón por la cual esta tarde hemos invitado a Benjamín aquí, bueno, es porque fíjense que hay un lugar aquí en lo que viene siendo el sur del condado de Pierce que se llama Spanaway. Es una ciudad, es un área que tiene pues un parque muy grande, tiene un complejo en el que tiene varios tipos de recreación. Hay un parque con un lago, ¿no? Hay un campo de golf, pero una de las atracciones que, pues, podríamos decir que ha estado allí, que al principio dijimos, ¿no? Que ha sido, pues, diversión durante varias décadas para chicos y para grandes, sobre todo durante el verano, ha sido este lugar que se le llama The Sprinkler. Y este lugar cuenta con unos 40 acres, nos dice Benjamín, y esa es la razón, ¿verdad? El tamaño se presta para hacer todas estas mejorías, ¿no? Nos comenta que hay varios planes para pues poner, para darle una
una actualización, ¿no? Para hacer una infraestructura más actual a las necesidades y a la modernidad en la que pues vivimos, ¿verdad? No se pueden tener las mismas atracciones, porque pues también los tiempos van cambiando. A lo mejor antes no era tan necesario tener pues un campo de fútbol, pues de soccer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez no había tanta gente interesada en jugar soccer, ¿verdad? Pero en los últimos años es un deporte que se ha popularizado más pues para las comunidades, y pues más y más personas, ¿no? Incluyendo mujeres, están interesadas, ¿no? En jugar soccer. Entonces es una de las cosas que hablamos. Bueno, creo que escuché que hay un plan para 2 canchas, pues 2 canchas con pues podríamos decir que de tipo profesional, porque va a ser de suelo sintético, ¿verdad? Que pues es muy apropiado para jugar pues ya a un cierto nivel, ¿no? Este deporte, y además pues para comodidad, ¿no? Y también para que la gente lo disfrute y se sienta a gusto jugando pues en un campo ya así pues que es más cercano a lo que viene siendo lo profesional, ¿no? Por otro lado, también pues un área de comida, ¿no? En donde pues por lo que escucho va a ser pues algo así como al aire libre, para que la gente pueda ir y disfrutar, pues aparte de divertirse, ¿no? De todo lo que va a encontrar en este lugar. Pero va a tener pues opciones para que pues no tenga que tal vez salirse del lugar, sino que va a tener ahí opciones para poder comer, para poder disfrutar junto con su familia, mesas en un lugar en donde pues va a estar sobre concreto y sobre algo planeado, pues que sea como dijimos, innovador, que sea pues de acuerdo a la época que estamos viviendo, ¿no? La otra, y ahorita vamos a ir aclarando, ¿no? La otra pues es un área en donde, sobre todo en estos veranos tan calurosos que hemos tenido últimamente, pues la gente, sobre todo aquellos que tienen niños, que tienen jóvenes, ¿no? Quisieran pues ir a un lugar pues a donde se puedan refrescar, ¿no? Donde puedan tener pues estas mangueras, estos rociadores, ¿no? Y pues divertirse, porque díganme, ¿a qué niño o niña no le gusta mojarse durante el verano, ¿no? La verdad es que es muy atractivo para ellos, ¿no? Muy divertido, pues tal vez hasta rociarse con la manguera, ¿no? En un día caluroso, ponerse el traje de baño y pues estar, ¿no? En el jardín trasero, pero pues hacerlo diario pues a veces podría resultar pues no solamente pues un poquito caro ¿verdad? En el consumo de agua, pero también pues aburrido para ellos. Así que pues la idea, ¿no? Que va pues más o menos es como de aquí a un año lo que va a durar la construcción de este sitio. Se va a estar inaugurando me parece que en el 2024. Ahorita vamos a preguntarle a Benjamín, pero la idea es pues tener este lugar con estos 3 pues innovadores, ¿no? Componentes. Y también pues la encuesta se trata de darle el mejor uso posible, ¿no? Lo que la comunidad quiera ver en este edificio que es parte pues de ese complejo. Y déjenme de leerles el flyer que me hizo favor de mandar Benjamín en español, ¿no? Déjenme, le damos lectura. Dice: proyecto de mejoras del interior de Springer, ¿no? Después de 46 años de servir las comunidades de Parkland, fíjense cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Spanaway y el área metropolitana del condado de Pierce, los espacios interiores del centro recreativo Springer necesitan actualizaciones y mejoras, ¿verdad? Después de 46 años, yo creo que sí, definitivamente, ¿no? Ayude al condado de Pierce a crear un Springer que pueda servir mejor a las necesidades de la comunidad. Necesitamos su opinión, ¿no? Entonces, pues, el condado está poniendo, pues, esta encuesta en la que puede usted contestar desde la comodidad de su casa. Lo único que tiene que hacer es entrar a www.springer, es Springer Indoors, ¿no? Que esto es indoors, ¿no? .com. También vamos a estar compartiendo con usted por allí un código QR para que lo pueda escanear.
También estoy seguro que pósters como estos están puestos en las bibliotecas, ¿no? De esa área, en algunos tal vez, a lo mejor en algunos comercios, ¿no? Pero la mejor manera de, participar en esta encuesta, que está en español, ¿verdad? Por eso es que estamos teniendo este programa aquí en esta estación, es porque esto también está en español, ¿no? ¿Verdad? Pues sabemos, ¿no? El condado está reconociendo y sabe que hay pues muchas personas que han pues venido de otros países. Su idioma no es el inglés, su idioma natal no es el inglés, y también hay personas, ¿no? Que culturalmente pues han aprendido otros idiomas en su casa, ¿no? Que aunque han nacido aquí, pero el inglés podría decirse que es su segundo idioma, ¿no? No es el que comenzaron hablando en casa. Entonces, bueno, pues en un esfuerzo conjunto para abarcar la mayor cantidad de personas posibles, pues es que está en diferentes idiomas, y este es uno de ellos, ¿verdad? El español. Entonces, pues esa es la razón por la cual esta tarde nos viene a compartir Benjamín, pues esta gran noticia. Y pues también, por otro lado, pues a pedirnos, ¿no? Hablamos ayer en otro programa, ¿no? De la participación cívica, y esta es una de esas cosas en las que estamos invitados a participar como comunidad, y pues para expresar nuestra opinión, porque al final del día, ¿verdad? Pues es lo que se va a necesitar para saber qué es lo que quiere la gente que tenga, qué es lo que quiere la comunidad que tenga este espacio, ¿no? Es un espacio, pues, para usarse, pues, prácticamente todo el año, ¿verdad? Porque aunque de lo que estábamos hablando hace un momento del resto del complejo, pues todo es, pues, prácticamente para los meses en los que el clima nos permite estar afuera disfrutando, ¿no? Pues si bien este edificio es uno de esas, pues unas instalaciones que se van a estar utilizando pues todo el año, ¿verdad? Y qué mejor que saber, ¿no? How big is this indoor space? Sprinkler is big. We've got 2 floors there. Currently, we have a full NHL-sized ice rink in this building that will remain. So we run tons of hockey programming and ice skating programming in there. And currently, there's a tennis center with a racquetball court area and several classrooms. All those spaces we're looking at in this indoor study to repurpose. So if you go online and look at our survey, you'll see some of the ideas that are out there for that, but we're talking a lot of space, 2 floors, a very large recreation center. Wow. Well, I like very much the ideas of what's going to happen on the outdoor part, but the indoor also. I mean, it sounds like it's a very big building with amenities for everybody, no? For people that like skating or like other kind of activities. But now, with the input of the community, we are going to have more things that will be, great activities for the community, right? How big is, for example, for those that we like to climb? Is there a space inside to like maybe have a wall for climbing, or in case that the That's something that we could, if you are interested in that, if you put that in our survey, that would be something that we would definitely consider. Right. Absolutely. Indoor climbing. One of the things that's being brought up as more of a community need is a indoor multi-purpose gym with indoor basketball courts and indoor soccer courts. So that's something that we've seen a lot of people mention that we're looking at. We're also talking about putting in an elevated walking track above the gym indoors so that people can come in and walk for their own health and to get exercise outside of the sunlight and the rain. So some all-weather walking. So both projects, the indoor and the outdoor projects, are looking at nice fitness opportunities that we can offer to the communities for all ages. So adults, kids, young people can either play sports or have access to free or low-cost fitness. Le pregunté a Benjamín que qué tan grande es este edificio, ¿no? Interior, o este conjunto de actividades recreativas del interior que es parte del centro de Sprinkler. Y me dice que es lo suficientemente grande. Fíjense, ahorita tienen una pista de patinaje en el que se ha dado apoyo, ¿no? Tanto a equipos de hockey como a gente que le gusta patinar en hielo.
Y pues imagínense qué tamaño. La verdad es que pues nos comenta que es lo suficientemente grande, ¿no? A mí se me ocurrió preguntar, ¿será que cabría allí tal vez una pared para aquellos que nos gusta escalar, ¿no? Porque pues la verdad es que sí hay algunos lugares que lo ofrecen, pero la verdad es que hacen falta más lugares. Así que me dice, sí, efectivamente puede ser una buena sugerencia, y el edificio podría tener una de estas paredes, así que se puede adaptar, se puede hacer, ¿no? Entonces pues así como eso, pues también se le da la bienvenida, ¿no? a toda clase de ideas, ¿no? Todo lo que usted se le pueda ocurrir, ¿no? Benjamin, in Mexico, it's very popular that in the small towns, especially, since they were not in facilities like this one that we're talking about. Many churches, they have this responsibility with the community to create some spaces to provide after school activities or programs for youth, for young adults, for kids, and it was very popular to form like a small band, guitars, place, and start like just having these small groups, Once they probably grew up, once they, even some of them finding their other house in those groups, and they get married, and well, they they left the group, right? But I remember that it was so popular, and right now we are producing a radio show here every Tuesday. It's called the Ronda en Ronda, and that means like from round to round. Okay. And the round is basically the rounds. It's the equivalent to a song. So from song to song, that's probably more or less the best interpreting that I can give to that title. Sure. But the idea is that many of those groups they remain, and those were like. They don't do it because they want to be popular. They just do it because they want to like keep doing just for the love of the music, or just for the love of being belonging to a group, or that sense of belonging somewhere, and that's something that passed through generations. But I was thinking, maybe an area for where someone can come and teach, those classes, and like maybe have these small groups of kids that wants to learn, to play some instruments, to have a stage maybe where they can present one day, once they start improving, right? So I mean that could be, but just an idea, and I want to share it with our audience because it's open to like anything. It might be some people that would like to have some kind of indoor activity, like for example, at home we like to play board games, especially around the holidays, when we have like extra time. Okay, here comes the board games, and it's fun to be 1-2 hours there on the table, having a space for where people can share all those games and meet with other people and just practice those, right? It's for some people that knows how to play chess, maybe that can organize in tournaments, right? Many things that can be out of the imagination, maybe a small set like to practice, to play like a TV show or something, maybe a stage for some dramas, in this building. We share the space, our neighbors here on the 4th floor, they're the Rebels, the Puget Sound Rebels. Okay. I don't know if you know about them, but they their main mission is to put together this presentation for the end of the year, and they represent the different traditions of celebrating Christmas from like many different parts of the world. So I know that with the pandemic they were like looking for those spaces to like present or even to like practice, and so anyway, just one more idea. But all this sounds fascinating, and I remember being in the park many years ago, probably when I just came to Washington. For some reason I was never
I don't know. I'm not like somebody that enjoys swimming. You know, I mean, I like to go to the lakes. I do my swimming for maybe a few minutes, and I'm done. You know, but I know that there's people, especially young people, that they are crazy about water, right? They like to go and get splashed, you know, and have fun. So, the having that kind of activities, you know, in the summer, spring, summer, it's great, and not to create bad publicity, but we have a big place that is, you know, very famous, very popular for visiting during the summer especially, but I hear from people that it's getting a little bit more expensive, and some people cannot afford to go to, you know, to this place. So I'm not gonna say any names, but this will be a great option, you know, to you know, to go, because it's going to be free, right? That's right, yeah. And we hope that people do come to our spray park. Once we open it, it's going to be a great place for people to come. It will be free and open to the public. And I love the ideas that you mentioned. Those are all fantastic ideas. And those are the ideas that we're hoping that people bring to us, all those ideas, so that we can look and see which ones rise to the top, which ones have a lot of support, and then we can get behind those and build spaces that support them. We're already looking at a lot of rooms in this building. If you go to the survey and go to our information online, a lot of rooms that will support all kinds of community activities. So spaces that are available for teens, spaces that are available for seniors, and other rooms that can be used by the public for, you know, private parties, you know, birthday parties, quinceañeras, different types of activities, as well as meeting for drama groups or music groups as well. So those are great ideas, and we are thinking about those. Lo que estaba yo pues sugiriendo, ¿no? Hace un momentito, hablando de este espacio cerrado, ¿no? Que va pues prácticamente a servir a la comunidad pues la mayor parte del año, ¿no? Aún y cuando afuera va a estar lloviendo, aún y cuando va a estar haciendo frío, como el día de hoy. Y pues entre más ideas se tengan, pues obviamente pues se va a haber más opciones, ¿no? Se van a considerar todas. Y lo que estaba diciendo es que, bueno, pues allá en nuestro México, que es de donde yo vengo, ¿no? Donde yo nací, pues son muy populares los grupos, ¿no? Las estudiantinas, los grupos para tocar guitarra, ¿no? Que después se transforman, se convierten en rondallas, ¿no? Como el programa que tenemos aquí con Angie los martes, ¿no? Y bueno, pues esa podría ser una idea, ¿no? Tener, por ejemplo, un espacio, tener un instructor, ¿no? Y poner estos grupitos, ¿no? Organizar estos grupos para que jóvenes, jovencitas, puedan aprender un instrumento musical. También la otra idea, tener, por ejemplo, un escenario donde la gente pueda hacer, pues, obras teatrales, bajo tal vez pues la participación, ¿no? De organizaciones que se dedican, ¿no? A tener este tipo de puestas en escena, como lo es nuestros vecinos aquí en el edificio, que es the Puget Sound Rebels, los rebeldes del Puget Sound. También pues algunas otras ideas, como tener mesas para juegos de mesa, ¿no? Para llegar y pues escoger un jueguito ahí con la familia, o tal vez ver si hay alguna persona solo por allí o sola, ¿no? Invitarlo tal vez pues a compartir un juego y pues pasar una 2 horas pues recreándose y tal vez también conociendo otras personas. Así que pues estas ideas, ¿no? Es precisamente lo que quieren pues escuchar, lo que quieren ver a través de esta encuesta, el departamento de parques del condado de Pierce, y esa es la razón por la cual estamos conociendo a Benjamín aquí esta tarde con nosotros. Vamos a estar, bueno, de hecho ya compartí el flyer, ¿no? Ese flyer en español que les leí hace un momentito está en nuestra página de Facebook. Si nos estás escuchando por la radio, recuerda que casi todos los programas, quedan grabados en Facebook y en YouTube, así que pues si te está resultando interesante lo que estás escuchando ahorita a través de la radio, pues puedes también checar nuestra página de Facebook, BT Radio Universal en Facebook, y ahí puedes encontrar esta presentación para que
la puedas volver a escuchar, la puedas compartir si gustas. Y también puedes encontrar estas publicaciones como la que leí hace un momentito, que nos hizo favor Benjamín de hacer llegar para que la compartiéramos con ustedes. Ahí tiene el código, el QR, para poder escanearlo. Y también vamos a estar publicando en el chat, vamos a estar poniendo esta website a donde puedes entrar y donde puedes obtener esta información también en español. Pero recuerda que también pues tenemos que, si queremos opinar, si queremos participar en esta encuesta, pues tenemos que hacerlo antes de que llegue el 1 de marzo, que miren que ya es la semana que entra. Así que pues los invito muy cordialmente, muy amistosamente a que lo hagan, sobre todo si eres alguien que vive en esta área, ¿verdad? Y si no, bueno, si te queda lejos, pues también puedes participar, porque también pues va a ser para ti, va a ser para cualquier persona. Hablaba también pues de lo caro, ¿no? Que a veces pues resulta ir a un parque acuático, ¿verdad? Y pues sin hacerle mala publicidad a nadie, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero tenemos uno muy famoso, ¿no? Aquí muy cerca, y pues algunos dicen que pues en los últimos años pues sí sale un poquito caro, ¿no? Claro que, bueno, pues, ¿verdad? Es un lugar que nada más abre cierta, pues, parte del año y que, pues, tiene que ser mantenida, ¿verdad? Así que, pues, bueno, tienen que calcular, pues, siempre los costos para que el negocio siga siendo lucrativo o saludable. Pero también, pues, desafortunadamente eso deja fuera a algunas personas que no tienen recursos, ¿verdad? Para, pues, mandar a sus hijos, sobre todo si son familias grandes, ¿verdad? Esto va a ser, pues, también una excelente opción para que así, pues, no tengan que gastar más que a lo mejor, pues, lo que sale, ¿no? Subirse al camión o la gasolina para ir a dejar a los chicos, ¿no? Claro, con su debida supervisión, ¿verdad? Por un mayor de edad. Así que, pues, participe, por favor, en la encuesta. And pues my final question for you, because we're coming close. We still have a few minutes, but we're coming close to the end. It's my final question is for well, I said already that for the people that wants to participate, the last date is March 1st, right? Is that when the survey is closing up, right? But the question is for those that they like to go to libraries or they visit like public places in Spanaway, in Parkland, in that area, is there any place where they can like maybe go look for the flyer, look for the poster, maybe scan the QR, or maybe even like to respond in paper and put it in like a box or something? Is there that kind of possibility, or no, or it's just website? Yeah, actually the survey is open till Friday, March 3rd. So we'll run it through the end of that week. So it'll close on Friday, March 3rd. So a few extra days. Okay. And yes, we've got flyers and posters all over. I know that we had a group of Youth Corps or Washington Service Corps members put up posters for us. Okay. And they put them up in 41 locations through Parkland and Spanaway. So you should be able to find them definitely in the library, definitely at Sprinker, but a lot of different businesses and different organizations around the community. So they're out there. They all have the QR code on them, so you can scan that and go to the website. The website is translated completely into Spanish, so you can do the survey in Spanish or English. But those are the options that we have for the survey now. Okay. Yeah. Okay, I'm going to do this translation, this interpreting, but I know by a friend that knows someone that works at the skating rink, that it's open and it's so fun to go on. But correct me if I'm wrong. That's ice skating or it's roller skating? Ice skating. Ice skating, okay. Yep. And is that currently open? It is, yes. Okay, all right. Well, here we go. So here's an idea, for those that are listening to it. So if you haven't been at this center that we're talking about, they have a skating ring is for ice skating. Si nunca has patinado en hielo, so this will be a great opportunity for you to practice that, to go, maybe take the family, and also fill out the survey that it's available there at the place that we're talking about. So I also
También le pregunté a Benjamín si había manera de ir tal vez a algunos lugares populares en lo que es el área de Spanaway, Parkland. Uno de ellos es la biblioteca, por supuesto. Para aquellas personas que a veces se les dificulta un poquito, ¿no?, navegar en el internet. Sobre todo, pues, aquellos personas que no nos subimos muy temprano, ¿no?, al vagón de la cibernética, y a veces nos cuesta un poquito de trabajo navegar, entrar a páginas y contestar, ¿no? A veces de esa manera. Entonces, pues si tú nos estás escuchando a través de la radio, pues sabe, ¿no? Ten la certeza de que hay lugares a donde tú puedes acudir en esa área, sobre todo si vives en el vecindario, y puedes pues participar en esta encuesta de manera pues tradicional, digámosle así, ¿verdad? Que es con papelito, con pluma, y depositarlo en una cajita. Y bueno, pues uno de estos lugares, por supuesto, pues es Sprinkler Center, que es del cual estamos hablando, que ahorita tiene las puertas abiertas para ir a patinar en hielo. Así que si nunca has tenido la experiencia de patinar en hielo, y si te estás preguntando a dónde hay un lugar, pues ¿qué crees, no? Acabas de encontrar un lugar que no está tan lejos de donde vivimos. Aquí del centro de Tacoma, Spanaway, ¿no? Si estás recién llegado aquí a la ciudad, pues al área, bienvenido, bienvenida. Y pues más o menos para que te vayas familiarizando, pues Spanaway queda más o menos como a unos 20, 25 minutos tal vez con tráfico, ¿no? Sobre la Pacific Avenue. No puedes tomar la Interestatal 5, salirte en el entronque con el 512 y después tomar el Spanaway Loop hacia lo que viene siendo la Military Road. Ahí das vuelta a la derecha. Te puedes ir también por la Pacific Avenue, hay varios semáforos, pero aún así pues normalmente es entre 20-25 minutos el desplazamiento, así que no está lejos, está realmente pues cerca. Tiene un estacionamiento bastante grande, así que no se cobra por estacionamiento, ¿no? Sabemos que en algunas ciudades vecinas donde los espacios empiezan a escasear, algunas veces se tiene problemas, ¿verdad?, para encontrar estacionamiento, sobre todo gratis, pero pues en este caso, fíjense, hasta eso, ¿no? Ni siquiera vas a tener que pagar estacionamiento, ¿no? Tiene un costo, obviamente, ¿verdad? Podríamos mencionarlo, pero en realidad yo creo que pues siendo pues algo, pues una actividad, ¿no?, apoyada por el departamento de parques, ¿no?, del Pierce County, pues tal vez no. Aquí viene la pregunta, ¿no? The question, is there a cost for going to ice skating? I'm assuming there is maybe a fee or something like for renting the equipment. Yes, yeah. Okay. We have open skate sessions that are open to the public and learn to skate programs, and then the staff there do rent all the ice skates. Okay. And the ice skating assistant, they have a little stroller-like devices for kids who want to learn to skate as well, and that's all available there. Okay, all right. Any suggestions for like dressing? So just in case, you know, they have to end on the floor maybe and get a little bit wet. Yeah. Well, if you're like me, you'll want to wear pants and sleeves because I'll definitely fall down. Okay. And it's cool in there, but, you know, they keep it warm. So definitely like a light sweater is best, I think, for ice skating. Right. Yeah. Okay. Well, good ideas for spending an evening, no? Especially for those that are in a break. I believe the school district of Franklin Pierce is in a school break right now, and that could be a good reason to visit, you know, this recreation family center. So. Look for the survey, you know, participate, you know, it's for our own good, you know, it's something that it's not like one of those boring things that, we have to express our opinion, but it's not boring, it's actually fun, you know, that it's going to translate into a beautiful development or a recreation center. And remember, you know, after all these 2 years, you know, of pandemic and restrictions and like not being able to have these kind of opportunities, I mean, it's refreshing to know that, hey, this is opening up and now we can start dreaming again, you know, on have some fun, especially with the family. So
Lo que dije, ¿no? En inglés es que pues participemos, por favor, no nos quedemos atrás, no nos quedemos fuera. Esta pista de patinaje está abierta, realmente pues no tiene un costo el ir y patinar, lo que tiene un costo pues es la renta del equipo, pero es muy poquito realmente lo que está al alcance, ¿verdad?, de las personas. Y si no, bueno, pues de todas maneras seguro que hay forma, ¿no?, de hacerlo todavía más accesible, ¿no? No se quede fuera, participe en esta encuesta, está disponible en más de 40 lugares ahí en el área de Spanaway y Parkland. Y también pues recuerde que lo puede hacer en línea, ¿no? No es, digamos que una de esas propuestas aburridas que a veces pues llegan, ¿verdad?, para votar por ella, sino es algo que va a ser divertido, ¿no? Es algo que pues después de 2 años de estar pues con restricciones por la pandemia, realmente pues es refrescante el saber que este tipo de cosas están ya pues soñándose, están planeándose, y pues qué mejor que participemos en esta idea. Así que pues muchísimas gracias a todos aquellos que nos han estado acompañando a través de pues la estación de radio, a través de nuestra señal en línea, y también pues aquellos que nos han estado también pues acompañando a través de Esta, Radio Universal. En Facebook. Saludos a Vicky Flores, que nos manda unos ojitos ahí con corazoncitos, ¿no? Parece que esto es verdaderamente hermoso escuchar. Es Svetlana también, gracias por estar aquí con nosotros, ¿no?, escuchando esta entrevista, esta conversación. Saludos también a Juan Navarrete, quien pues también está por ahí acompañándonos en esta presentación en vivo. Muchos saludos y pues participemos. Como digo, ¿no? Esto es pues bien para todos, para nuestra comunidad, para los que viven en Parkland, en Spanaway, y aún para los que vivimos cerca también de allí. Así que Benjamin, thank you so much for coming, for reaching out to us, because it was you, the one that somehow you found us in the immense ocean of the web, right? the World Wide Web, and it's great, to have this information, and to make it get to the Latinx community, so we can participate on this. So thank you, and we hope to see you again soon, maybe with an update on how did it go, what are we gonna see maybe in about a year, in this indoor space, or maybe in the well, you told us what is going to be in the outdoor, right? But yeah, just to share the results of what people wants to see in the indoor space, so we can wait and see how's it gonna look. So yeah, thanks again. Muchas gracias, Benjamín, por habernos dado este tiempo, por haber compartido esta entrevista con nosotros, por haber también pues habernos llamado, ¿verdad? Él fue el que nos mandó un correo electrónico aquí a la estación preguntando si podía traer esta información, y le dijimos por supuesto, ¿no? Claro que sí, esto es lo que pedimos, ¿no?, de nuestras agencias de gobierno, pues más sobre todo de los que se dedican a traer entretenimiento, ¿no?, a las familias, a la comunidad, entretenimiento sano, ¿verdad? Actividades que pues nos ayuden a nuestro desarrollo, a cuidar nuestra salud y pues también pues a mantener nuestra salud mental sana. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación, y pues nos vemos en una próxima entrevista aquí en Esta, Radio Universal, edición especial. Recuerden que tenemos un programa más adelante, y pues quédese con la programación del resto de la semana. Si nos estás escuchando a través de la KTQA 95.3, porque vamos a estar compartiendo esta entrevista con esta estación también, pues saludos para ti y muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, queridos amigos.